El caso de la valiente niña Janet Tamayo. Sobre el daño a los niños. El mundo se fractura de una manera única cuando la inocencia es el blanco. Lo que sigue es la historia de una niña que se negó a convertirse en una estadística silenciosa. La niña que usó una serie de televisión para salvar su propia vida. La llamada, la pizza y el inicio de la pesadilla. El 8 de junio de 2003, una voz infantil y temblorosa al otro lado de la línea telefónica de la pizzería Little Caesars en San José, California, pedía una pizza para llevar. Para el empleado que atendió, era un pedido más en una noche rutinaria. Lo que él no podía saber era que estaba hablando con Janet Tamayo, una niña de apenas 9 años cuyo nombre y rostro llevaban 3 días circulando en alertas de secuestro. Mientras daba una dirección falsa, la pequeña intentaba, con una serenidad desgarradora, trazar un hilo de conexión con el mundo exterior desde el que había sido arrancada. Estaba cautiva en una diminuta y asfixiante habitación de la casa de su secuestrador, un hombre que ya le había anunciado sus intenciones. Esa sería su última cena. Esa noche, le dijo, se desharía de ella. En ese momento de puro terror, un recuerdo brilló en su mente como un faro. Las horas viendo CSI, Crime Scene Investigation, con su hermano mayor. No eran solo entretenimiento, eran un manual de supervivencia que, de manera instintiva, decidió poner en práctica. Esta es la historia de cómo una niña, enfrentándose a la muerte, se convirtió en su propia detective, utilizando la astucia como su único arma contra un depredador. Advertencia de contenido. La siguiente narrativa documental reconstruye un caso real de secuestro y supervivencia infantil. El relato incluye detalles sobre el cautiverio, la manipulación psicológica y los momentos de alto riesgo que pueden ser perturbadores para algunos lectores. Este contenido tiene un propósito estrictamente informativo y educativo, basado en testimonios judiciales, reportes policiales y entrevistas públicas. Se presenta con el máximo respeto hacia la valentía de la sobreviviente y su familia, con el objetivo de destacar la importancia de la presencia de ánimo y la difusión en casos de desaparición. Los primeros 3 días de oscuridad. Para comprender la magnitud de la hazaña de Janet, es necesario retroceder al momento en que su mundo normal se quebró. El 5 de junio de 2003, Janet Tamayo, una niña de 4º grado, desapareció mientras caminaba cerca de su casa en San José. La comunidad inmediatamente se movilizó. Volantes con su foto inundaron las calles y la noticia ocupó espacios en los medios locales. Su familia, sumida en la angustia más profunda, sostenía la esperanza contra toda lógica. Mientras tanto, Janet estaba en poder de David Montiel Cruz, un hombre de 33 años que la había alejado de su vida con engaños o fuerza y la mantenía oculta en su vivienda. Esos 3 días previos a la llamada a la pizzería fueron un periodo de desorientación, miedo y adaptación forzada a una nueva y aterradora realidad. El secuestrador, ejerciendo un control total, había comenzado a tejer su narrativa de amenazas, asegurándole que si trataba de escapar o pedir ayuda, las consecuencias serían fatales para ella y su familia. Este aislamiento y la constante presión psicológica eran herramientas diseñadas para quebrar su voluntad y convertirla en una víctima sumisa. El secuestrador y su falsa seguridad. David Montiel Cruz operaba bajo una paranoia calculada y una arrogancia peligrosa. Por un lado, estaba obsesionado con la idea de que la policía pudiera estar cerca, preguntando constantemente a Janet si había visto a oficiales o si alguien la estaba buscando activamente. Por otro lado, subestimaba monumentalmente la capacidad cognitiva y la observación de su joven cautiva. Creía que una niña de 9 años era un ser pasivo, gobernado únicamente por el miedo. Esta combinación de miedo a ser capturado y desprecio por la víctima creó una grieta en su fachada de control absoluto. Janet, con una agudeza impresionante, percibió esta debilidad. Aunque fingía confusión y pérdida de memoria cuando él interrogaba sobre la investigación, en su mente ya comenzaba a analizarlo como un personaje en un episodio de CSI. Comprendió que su miedo era un punto de presión que podía manipular. También notó los patrones en su comportamiento, los sonidos de la casa,
cualquier detalle que pudiera servir como data forense en la investigación que, esperaba, alguien estaba llevando a cabo. El pedido de pizza, una decisión desesperada y calculada. La noche del 8 de junio, la tensión alcanzó su punto crítico. Montiel Cruz le anunció a Janet que iban a tener una última cena, antes de que él se deshiciera de ella. La brutalidad de la declaración podría haber paralizado a cualquiera. En cambio, en Janet, activó un modo de pensamiento estratégico. Si era su última oportunidad, tenía que convertir esa cena en una herramienta. Fue ella quien sugirió, o al menos aceptó con una aparente docilidad, la idea de pedir pizza. Para el secuestrador, podría haber sido un gesto de indulgencia macabra o un modo de mantenerla tranquila. Para Janet, era su única ventana al mundo exterior. Cuando hizo la llamada a Little Caesars, su objetivo no era la comida. Era establecer un contacto, crear un registro, dejar una huella digital y auditiva de su existencia en ese preciso lugar y momento. Cada palabra que dijo a ese empleado anónimo fue medida dentro de sus posibilidades, bajo la atenta mirada de su captor. Colgó el teléfono con una mezcla de terror y determinación. La misión había comenzado, y la pizza sería, literalmente, su evidencia física número 1. La llegada de la caja y el nacimiento de la detective. Cuando David Montiel Cruz regresó a la habitación con la caja de pizza y refrescos, su sonrisa era la de un verdugo que cree tener el control total. Janet la vio y supo que el reloj avanzaba implacable. En ese instante, el recuerdo de CSI se volvió una orden clara en su cabeza. Siempre dejan pruebas, siempre tocan cosas. Con una calma sobrehumana, transformó el acto de comer en un procedimiento forense a la inversa. Manejó la caja de cartón de la pizza con deliberación, asegurándose de presionar sus dedos en múltiples superficies, en los bordes, en la tapa. Hizo lo mismo con las botellas de refresco, bebiendo pero también dejando impresiones dactilares claras y transferencias de su ADN en la boquilla. No eran acciones aleatorias de una niña comiendo, eran actos intencionales de preservación de pruebas. En su mente esa caja ya no era solo un contenedor de comida, era un artefacto que si llegaba a manos de la policía, colocaría a su secuestrador en la escena del crimen y la conectaría a ella con el lugar. Cada huella era un grito silencioso de auxilio impreso en cartón y plástico. La manipulación maestra y la conversación telefónica crucial. El momento más crítico y audaz de su plan aún estaba por llegar. Aprovechando la paranoia del hombre, Janet inició una conversación estratégica. Le habló, con una apariencia de inocente preocupación, sobre lo que había visto en la televisión. Le mencionó que la policía de San José, la misma que investigaba su desaparición, tenía una tecnología muy poderosa. Podían rastrear las llamadas telefónicas hasta la casa exacta de donde se hicieron. Esta información, presentada como un simple comentario de niña, sembró una semilla de pánico en Montiel Cruz. Él, en su desesperación por cubrir sus huellas, cayó en una trampa que ella le tendió. Para probar si ella decía la verdad o para crear una coartada, decidió permitirle hacer una breve llamada a su familia para decir que estaba bien, pensando que esto la calmaría y confundiría a cualquiera que escuchara. Lo que él no anticipó fue que Janet y su familia tenían un plan. Del otro lado de la línea, su hermano mayor, recordando también sus maratones de CSI, no estaba solo. Tenía a la policía, incluyendo a la detective Heather Randall, escuchando y listos para guiarlo. Él le pasaba notas con preguntas específicas. En esa conversación, bajo la atenta y amenazante mirada de su secuestrador, Janet logró insertar información crucial. Con palabras codificadas y respuestas aparentemente simples a las preguntas de su hermano, describió características del lugar, sonidos del vecindario y, de manera crucial, dio pistas sobre la identidad y el automóvil de David Montiel Cruz. Fue una actuación de una valentía y una frialdad extraordinarias. Cada segundo en esa llamada era un riesgo mortal, pero ella los usó para construir, palabra por palabra, un mapa hacia su cautiverio. La segunda parte de esta investigación revelará cómo esa llamada encendió la mecha del operativo de rescate, la carrera contra el tiempo para encontrarla antes de que la amenaza se cumpliera, el asalto a la casa,
y el increíble legado que esta experiencia dejó en la vida de Janet Tamayo, la niña detective que le ganó la partida a un depredador. La llamada había terminado. En esa habitación opresiva, Janet Tamayo colgó el teléfono, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Había hecho todo lo que estaba en su poder. Sembró dudas en su secuestrador, dejó sus huellas como firmas de auxilio en la cena, y en esa conversación transmitió fragmentos de un mapa hacia su propio cautiverio. Ahora su vida dependía de la velocidad y la perspicacia de quienes la escuchaban. Fe en que su hermano entendió las pistas, y fe en que la policía llegaría antes de que David Montiel Cruz decidiera que el tiempo de la farsa había terminado. Fuera de esos muros, en el cuartel de la policía de San José, cada palabra de esa llamada era analizada como el código más crítico del mundo. La carrera contra el reloj, una carrera por la vida de una niña de 9 años, había comenzado en el preciso instante en que ella dijo: «Hola, hermano». Esta parte final de nuestra narrativa contiene detalles sobre el operativo de rescate, la confrontación con el secuestrador y el proceso legal posterior. Relatamos estos hechos con el máximo respeto por la valentía de Janet Tamayo y por el trabajo de las fuerzas del orden. En la casa de la familia Tamayo, esa breve llamada no fue un alivio, sino el inicio de una operación táctica. El hermano mayor de Janet, con una frialdad admirable, no estaba solo. A su lado, la detective Heather Randall y otros agentes escuchaban cada inflexión, cada palabra aparentemente inocente. Las notas que el hermano le pasaba a Janet eran preguntas diseñadas por Randall para extraer datos sin alertar al secuestrador. Cuando Janet describió el tren que suena por la noche, o mencionó el carro azul viejo del señor, no estaba haciendo conversación trivial, estaba dando coordenadas. La mención del tren permitió a la policía triangular posibles vecindarios cerca de las vías férreas en San José. La descripción del automóvil era una pieza más del rompecabezas, pero la pieza maestra vino del rastreo técnico de la llamada. Janet, al mencionar intencionalmente la capacidad de la policía para rastrear llamadas, manipuló al secuestrador para que, en su paranoia, usara su propia línea telefónica. Fue un error catastrófico para él. Los técnicos, trabajando a una velocidad frenética, lograron identificar la dirección general de donde provenía la llamada, reduciendo la búsqueda de una ciudad a un puñado de manzanas. Era la primera luz tangible en 3 días. Con un área de búsqueda definida, el operativo se transformó. Patrullas sin distintivos saturaron el vecindario. Los agentes, con fotografías de Janet y de David Montiel Cruz, recorrieron las calles buscando el auto azul, observando las casas. Cada minuto que pasaba era un peso insoportable. La detective Heather Randall sentía la presión de manera personal. Rara vez había tenido una conexión tan directa y en tiempo real con una víctima en peligro inminente. Sabían por la propia Janet que el secuestrador había anunciado su intención de deshacerse de ella esa misma noche. La llamada a la pizzería, la cena, todo apuntaba a que el plazo era real y se agotaba. La comunidad, inconsciente de la operación, dormía. Los policías, con los sentidos hiperalertas, sabían que debían encontrar una aguja en un pajar antes del amanecer. La combinación del rastreo, la descripción del vecindario y la identificación visual de un vehículo que coincidía, llevó a los agentes a una vivienda modesta y silenciosa. No había luces, no había movimiento, pero la intuición y la evidencia señalaban ese lugar. No había tiempo para vigilancias prolongadas. Con el equipo táctico en posición, en la madrugada del 9 de junio, se ejecutó la orden de entrada. La fuerza irrumpió en la casa, una ráfaga de movimiento y órdenes en la oscuridad. El operativo fue rápido y decisivo. David Montiel Cruz fue sometido y arrestado antes de que pudiera ofrecer resistencia o acercarse a la habitación donde estaba Janet. Luego vino el momento por el que todos contenían la respiración. Los agentes registraron la casa hasta encontrar una puerta cerrada. Al abrirla, la escena fue desgarradora e inspiradora. Allí, en ese cuarto pequeño, estaba Janet Tamayo, viva. A su lado, como testigos de su ingenio, la caja de pizza y las botellas de refresco. El rescate fue un éxito. La pesadilla de 96 horas había terminado. Janet
fue llevada en brazos a la seguridad y al reencuentro con su familia. El trabajo forense comenzó de inmediato. La habitación fue sellada como una escena del crimen, y allí, en el centro, estaba la evidencia que Jeanette había preparado meticulosamente. Los expertos levantaron múltiples huellas digitales de la caja de pizza y de las botellas. Las impresiones claras y abundantes de una niña, junto con las del adulto, contaban una historia silenciosa pero elocuente. Los análisis confirmaron lo que todos suponían. Las huellas de Jeanette estaban allí, junto con las de Montiel Cruz. La caja no era basura, era un documento que colocaba a ambos en el mismo lugar, en el mismo momento, corroborando cada palabra de su testimonio. Fue la validación científica de su increíble astucia. David Montiel Cruz fue acusado de secuestro y otros cargos graves. El caso contra él era abrumador. No solo estaba el testimonio de Jeanette, narrado con una claridad que dejó atónitos a todos, sino también la evidencia física de las huellas, el testimonio del empleado de la pizzería y los registros de la llamada. La defensa se encontró sin argumentos frente a la narrativa construida por una niña que había sido su propia mejor testigo y recolectora de pruebas. Montiel Cruz fue declarado culpable y sentenciado a la pena máxima, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue un eco de la justicia, la confirmación de que el sistema había funcionado y que su valentía había tenido un resultado tangible y permanente. La historia de Jeanette Tamayo no terminó con la sentencia. Lo que podría haber sido un trauma definitorio se transformó, con los años, en un propósito de vida. La figura de la detective Heather Randall no solo fue su salvadora, se convirtió en su faro y en su modelo a seguir. Impulsada por esta admiración, Jeanette tomó una decisión poderosa. Quiso ser como ella. Estudió con determinación, superando los desafíos emocionales de su experiencia. Su meta tenía el rostro y el nombre de la mujer que ayudó a coordinar su rescate. Con el tiempo, Jeanette Tamayo se graduó en justicia criminal y emprendió el camino para convertirse en oficial de la ley. Su historia completa un círculo extraordinario. La niña que usó las lecciones de una serie de televisión para salvarse se convirtió en la agente que podría usar su experiencia para salvar a otros. Es un legado de resiliencia inquebrantable. El caso de Jeanette Tamayo es uno de los ejemplos más puros de supervivencia cognitiva. No escapó por fuerza física o por suerte. Escapó porque, bajo una presión que habría quebrantado a la mayoría de los adultos, su mente permaneció activa, analítica y estratégica. Utilizó el entretenimiento de su infancia, CSI, no como un escape, sino como un manual para alterar su realidad. Entendió conceptos forenses cruciales, la preservación de pruebas, el valor de las huellas, la psicología del criminal. Su mayor logro fue la manipulación psicológica inversa. Percibió el miedo en su secuestrador y lo usó para generar una acción, la llamada, que resultó ser su perdición. Su historia es un testimonio de que las herramientas para la supervivencia a veces no son físicas, sino mentales. Jeanette no esperó a ser salvada. Se asoció con sus salvadores y les dio las llaves. Este documental sobre la increíble historia de Jeanette Tamayo llega a su fin en Códigos de Investigación. Buscamos celebrar la resiliencia, la inteligencia y el triunfo del coraje sobre el mal. Si este tipo de investigación profunda te interesa, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para acceder a todo nuestro contenido. Activa las notificaciones haciendo clic en la campana para no perderte ningún nuevo análisis. Tu apoyo es el combustible de nuestra investigación. Déjanos un like si valoras nuestro trabajo y si esta historia te conmovió. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó de su estrategia? Gracias por acompañarnos. Seguiremos explorando los códigos ocultos de las historias reales que definen los límites del miedo y la valentía.